hermanos que estaban de vacaciones, nuestro hermano Richard, nuestro hermano Ayer, que ya regresaron de sus vacaciones, y estoy enojado porque no me llevaron a mí. Pero la próxima vez. Y también la mamá de nuestro hermano Pedro, que está con nosotros. Dios te bendiga, ya se regresó de Honduras, y tenemos que dar membresía porque ya viene a quedarse. Gloria a Dios. Capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 9 del libro de los Hechos, verso 1 al verso 15. Gloria a Dios. Ahí José me le das un poquito de brillo, por favor, luego que terminemos la lectura. Cuando usted lo vaya encontrando, hermano, puede contestar amén. Amén. Si usted mira que todavía se está buscando, pues usted siga adorando a Dios. Este es el lugar donde nosotros adoramos a Dios. Donde decimos los aménes, hermanos, sin contar cuántos hemos dicho. O sea, los decimos, no hay problema. Él no se enoja que nosotros glorifiquemos su nombre. Capítulo 9, verso 1 al verso 15, cuando usted lo tenga, contesta con amén. Amén. Gloria a Dios. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y tonalmente la palabra. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió que llegara para la sinagoga de Damasco, a fin de que se haya seguro hombres y mujeres de este camino, contra ese preso de Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le conviene que padezca por mi nombre. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. En esta noche, Dios mío, te adoramos y te exaltamos. Presento, Señor, la enseñanza de este día. Pido en el nombre de Jesús, Dios mío, que seas tú tomando control. Que aunque está escrito, Señor, la enseñanza, pero si tú tienes una palabra que dar, Dios mío, a la congregación, en el nombre de Jesús te damos libertad, Padre, para que me uses como instrumento tuyo, aunque sé que es cierto y no soy. Señor, en el nombre de Jesús, te doy la gracia, Dios mío, por tu misericordia, por permitirnos en esta hora poder buscar tu rostro a través de la enseñanza. Ilumínanos, Señor, queremos darte honra y gloria esta hora. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria al nombre del Señor. Vive Dios.
La predicación de Pablo, hermanos, comenzó en Jerusalén, pero antes de llegar él era perseguidor de la iglesia, de los primeros cristianos. Él era perseguidor, ya que él era como fariseo, él era bien celoso de la palabra, y esto producía un odio, hermanos, hacia aquellos que él consideraba herejes por una nueva religión que había nacido en la religión judía. La Biblia dice que Pablo perseguía a los cristianos, y no solamente los perseguía, sino que los apresaba y los arrastraba. O sea, él era de aquellas personas, hermanos, que trataba no solamente de humillar a los cristianos, sino que, pienso yo, los prendía de las manos y los jalaba, hermanos, arrastrados por las calles, hasta llegar a Jerusalén, donde los entregaba al Sanedrín. Era un hombre, hermanos, que según él estaba haciendo el bien, según en su condición estaba haciendo la voluntad de Dios, hasta que se encontró con Jesús, a quien él perseguía. Cuando él chocó contra Jesús, dice que camino a Damasco, ya estaba cerca de llegar a Damasco, cuando una luz, hermanos, cubrió a él y a los que iban con él en el camino, y él quedó ciego. Pero la palabra clave ahí es lo que Jesús le dice, y eso produjo en Saulo en ese momento un cambio. Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él entendió, hermanos, que no eran los cristianos que estaba persiguiendo, sino que era a Jesús a quien él estaba persiguiendo. Él entendió la palabra, tuvo temor, tuvo miedo, y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La palabra coces, hermanos, es como que usted tome su mano y empiece a quererle hacer daño a una aguja. El que se va a hacer daño es usted. Así es el Señor. ¿Quién le puede hacer daño al Señor? Nadie. Más bien nosotros nos podemos hacer daño en no hacer la voluntad de Él. Entonces Cristo le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, cuando él recibió esa palabra, que no era contra una religión que le estaba peleando, sino que era contra el mismo Cristo, entonces él decidió cambiar en ese momento y le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Esa palabra, hermanos, produjo un cambio completo en la vida de Saulo, porque no solamente cambió el nombre, sino que también cambió su estilo de vida. Ahora, Pablo, al tener ese encuentro con el Señor, dice la Biblia que quedó ciego, pero los que estaban con él no quedaron ciegos. Solamente Pablo, dice la Biblia, que quedó, hermanos, cegado completamente de su vista, y los que iban con él tuvieron que tomarle de la mano y llevarlo hacia ¿dónde, hermano? A Damasco. Note que ahí también puede haber una pequeña controversia cuando dicen que Pablo o Saulo iba en un caballo, en un burro, o iba en una carreta, porque dice que lo tomaron de la mano y lo llevaron ¿hasta dónde? Lo llevaron de la mano, o sea, posiblemente iba a pie. Un decir. Ahora, tuvo el encuentro él, estuvo 3 días ciego, pero él en esa ceguedad tuvo una visión. Y en esa visión vio a un hombre llamado Ananías que llegaba y le ponía las manos sobre su cabeza y él era sanado. Entonces el Señor se le revela a Ananías y le dice: hay un hombre que tú vas a ir a orar por él, se llama Saulo. Y como que Ananías al principio se echó para atrás y dijo: Señor, este hombre es bastante malo, ha producido muchos males. Entonces el Señor tuvo que tratar con este discípulo y decirle que tenía que ir y poner las manos sobre él para que él recibiera la sanidad, porque instrumento iba a ser Pablo en las manos del Señor. O sea, alguien que era perseguidor ahora iba a ser perseguido, pero también iba a tener la satisfacción que le iba a predicar no a los judíos, hermanos, le iba a predicar
a los gentiles, a los pecadores, y no solamente a los gentiles de una forma general, sino que le iba a predicar también a los judíos y le iba a predicar también a gente importante como los reyes, como los gobernantes. Y así fue. La Biblia habla, hermanos, que Pablo tuvo la oportunidad, oiga, de hablarle, como decir, la máxima autoridad sobre la tierra. En estos momentos se supone que el hombre más importante, más poderoso de la tierra es Barack Obama. Y Pablo tuvo la oportunidad de predicarle, vamos a decir así, a Barack Obama. Usted no me está escuchando, ¿verdad? Porque dice que cuando lo llevaron a Roma, él apeló a César. Él habló con César. Él le predicó a César. Ahora, si no se convirtió, ya no es problema de Pablo. Pero Pablo le predicó, hermanos, a grandes líderes, a grandes gobernantes, a hombres, hermanos, eminentes. Les predicó. Algunos creyeron, a otros no creyeron. Hubo uno que le dijo, por poco, papá, sí te faltó para hacerme cristiano. O sea, tuvo la oportunidad, Pablo, hermano, no solamente de hablarles, sino de convencerlos. Y hubieron algunos, hermanos, que así estuvieron. Pero por ese puntito, ese hombre no va a ir para el cielo. Ese hombre perdió la oportunidad. Pero ese es el mensaje de Pablo, predicarle a todo el mundo. Él iba a ser el catalizador que iba a llevar el mensaje, hermanos, a todas partes del mundo. Y Pablo inició predicando, hermanos, en Jerusalén. El testimonio del cambio que Dios había hecho. Se fue a Judea, se fue a Samaria y después se fue hasta los confines de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Predicó en Asia, predicó en África, predicó en Europa, predicó en todas partes, hermanos. Donde le daban las fuerzas a Pablo, él anduvo predicando. Ahora, el ministerio de Pablo fue bastante grande. Al punto, hermanos, que él es considerado el apóstol de los gentiles. El apóstol de los gentiles. Un apostolado completamente diferente, hermanos, ya que él fue llamado por Dios para ser apóstol de los gentiles. Y no quiero ahondar en esta palabra de apóstol, pero en el libro de los Hechos dice la Biblia que había hombres que le daban títulos de apóstoles. Hay una parte de la Biblia que no lo tengo en estos momentos, pero inclusive a Bernabé le llamaron apóstol. Sin embargo, fue un apostolado puesto por hombres, no es un apostolado de llamado de Dios. El único que llamó el Señor para ser apóstol de los gentiles fue Pablo, es el único. Por esa razón nosotros mantenemos, hermanos, que el último apóstol se llama Pablo. ¿Está consciente conmigo? Bien. Hubieron dos grupos, hermanos, que empezaron a levantarse. Los judíos mesiánicos y los gentiles mesiánicos. Los judíos habían dejado de hacer, hermanos, la tradición judía y ahora habían aceptado la fe en Jesús. Ellos eran liderados por los apóstoles y por Pedro, mientras que Pablo no fue llamado a ser apóstol de los judíos, sino que fue llamado a ser apóstol de los gentiles. Entonces se levantaron dos grupos, los de la ley y los gentiles, hermanos, que pertenecían a la gracia. A ellos se les llamaba prosélitos, para que vayan empezando a notar esas palabras. A los cristianos gentiles se les llamaba prosélitos, para que vaya usted entendiendo esa expresión. Bien, estos dos líderes, hermanos, empezaron a levantar iglesias. Pedro estaba en Jerusalén con la iglesia, hermano, que él había levantado. La Biblia dice, hermano, que en su primer sermón que predicó Pedro, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántos? ¿No fueron 5,000? En el segundo se convirtieron 5,000. Entonces ya tenía una congregación de 8,000, hermano. Él estaba atendiendo la iglesia, pero judía, no eran gentiles, ya que la predicación inició en Jerusalén. Entonces los primeros miembros, los 8,000 que se convirtieron, estos eran, hermanos, judíos que se habían convertido. Entonces Pedro se convirtió en el líder de los judíos, mientras que Pablo empieza a predicarle a los no cristianos.
le empieza a predicar, hermanos, ahora a los gentiles. Ahora se da la situación. Quiero adelantar esto. Se levantaron 3 escuelas. Se levantó la iglesia de Jerusalén, se levantó la iglesia de Alejandría y se levantó la iglesia de Antioquía. Estas 3 iglesias, hermanos, tenían los pensadores más grandes de ese momento. Entonces, de estos 3 escuelas que se levantaron, por supuesto fueron iglesias, se levanta la iglesia católica muchos años después. Antes que se me olvide, anote por favor tarea para la próxima clase. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Déjenlo ahí, tarea, ya le voy a dar la nota. Aleluya. La iglesia católica se levanta, hermanos, tiempo después, y ellos se adjudican como la iglesia madre, diciendo que todos los caminos conducen a Roma. Me hubiera gustado que vinieran más, hermanos, porque esta enseñanza la voy a hacer un poquito más profunda de lo normal. A los prebautismales se les da una parte nada más. Pero quiero hablar en esta hora acerca de Pedro y acerca de Pablo. Como líderes que fueron, Pablo se convirtió en el líder de los gentiles y Pedro se convirtió en el líder de los judíos. La iglesia de Roma, hermanos, años después dejó de ser judía y se convirtió en una iglesia gentil. De hecho, Pablo fundó la iglesia de Roma. Si no, muestra de ello es la carta que escribe a la iglesia de Roma. Pablo estuvo en Roma, Pablo fundó una iglesia en Roma. Entonces la iglesia que fundó Pablo era una iglesia gentil que se había convertido, hermanos, al cristianismo y era ahora una iglesia mesiánica. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una controversia, hermano, en decir que Pedro es el primer papa de la iglesia católica. En aquel entonces no existían los papas. Lo que existían eran patriarcas, porque no habían apóstoles. Los apóstoles, el último de los apóstoles, ya dijimos, hermanos, se llama Pablo. Ahora, el último de los apóstoles que murió, ¿cómo se llama? Juan. ¿En qué tiempo murió Pablo? ¿Tienen un cálculo ustedes? ¿Lo están leyendo el manual? Murió aproximadamente en el año 68. Juan murió aproximadamente en el año 105 después de Cristo. Ahora, la controversia se da en que los católicos, hermanos, dicen que Pedro fue el primer papa de la iglesia católica y que Pedro es el fundador de la iglesia de Roma. Entonces, vamos a ver algunas partes, hermanos, para poder entender un poco más esto y usted pueda darle una respuesta a los católicos que dicen, hermanos, que Pedro fue el primer papa de la iglesia. Yo le puedo confirmar a través de la Biblia que Pedro no fue el primer papa de la iglesia católica. Bendito el nombre del Señor. Mateo capítulo 16, verso 18. Este es el verso donde la iglesia católica se apoya de que Pedro fue el primer papa de la iglesia. Ellos se apoyan en que él fue el fundador, el primer papa. La palabra papa, hermanos, viene, sí, de la palabra papá, padre. Por eso es que al principio o anteriormente se les llamaba padres. Inclusive todavía se les llama a algunos padres. No le llaman cura. Pero sí, originalmente la palabra viene de padre. Mateo capítulo 16, verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es el verso clave, hermanos, que tiene la religión católica para decir que Pedro es el fundador y la piedra angular de la religión católica. Por eso lo consideran a él como el papa, el primer papa.
Pero cuando leemos la Biblia, y el que entiende la Biblia, y el que lee la Biblia, se da cuenta, hermanos, del grande error que ha cometido la Iglesia Católica en la historia. Pero ya no se pueden echar para atrás. La plaza se llama San Pedro. ¿Por qué? En honor a San Pedro. Y en la cúpula dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la religión católica ha tomado ese verso, hermano, porque Cristo le dio, por el que inclusive ellos dicen, le asignó las llaves del cielo. Cuando una persona, hermano, se muere, miren la mentalidad. Cuando alguien se muere, automáticamente su alma va para el cielo. Y cuando llega al cielo, lo primero que hace es, ¿qué hace, hermano? Toca la puerta. Entonces viene San Pedro, porque aquí tiene las llaves. Dime. Abre las puertas y le dice, hijo, ¿qué vienes a hacer acá? ¿Sí? Y si fue bueno, le dice, salvoso es tu Señor. Y si es malo, le dice, no, lo siento, a la hoguera. Algunos lo mandan al purgatorio porque ya están pagando por los pecados de él. Santo. Sin embargo, hermanos, cuando la Biblia dice que Cristo le entregó una comisión de mensaje, mas no le entregó la iglesia, porque la iglesia no fue fundada, hermanos, bajo mano humana, porque si hubiera sido fundada en el nombre de Pedro, entonces fuera una iglesia imperfecta. Pero la Biblia dice que nosotros estamos fundados sobre la roca que es Cristo. Ahora vamos a entender esta palabra. Cuando Cristo le dice esas palabras a Pedro, eran las últimas que le estaba dando porque él estaba por partir. Y le dijo, y tú eres Pedro. Y esos nombres hay que prestarles atención, porque Pedro significa piedra. Esa es la confusión que hay. Y tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces ahí está la pequeña confusión, hermano, que cuando nosotros estudiamos entendemos que hay un pequeño problemita ahí. Porque Pedro significa piedra, pero significa piedra pequeña. Oiga bien, según el griego, usted puede buscar qué significa Pedro, y va a decir Petros significa piedra pequeña. Entonces, se lo voy a parafrasear. ¿Qué es lo que quiso decirle Jesús? Jesús le dijo, y tú eres Petro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. O sea, le dijo Petros a Pedro, pero después dijo la palabra en griego Petra, y la palabra Petra significa piedra grande. ¿Me está entendiendo, hermano? Lo miro como un poco confundido a usted. Aleluya. Y tú eres Petros, piedra pequeña, pero sobre esta Petra, piedra grande, edificaré mi iglesia. Cristo dijo, no voy a edificar tu iglesia, dijo, voy a edificar mi iglesia. ¿Quién es la piedra angular? Jesucristo. La principal piedra del ángulo es Jesucristo. Sobre él está, hermano, fundada la iglesia. Ahora, ¿qué dice Efesios capítulo 2, verso 20? Tal vez se puede usted ese verso, hermano. Aleluya. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la Petra, siendo la principal piedra. Entonces entendemos, hermanos, nosotros como hijos de Dios, que la iglesia no se fundó en Pedro, porque Pedro es una pequeña piedra. La iglesia se fundó en Petra, que es Jesucristo mismo. Ahora, ese es el pequeño errorcito, hermanos, que ellos echaron de generación en generación y siguen creyéndolo, porque todavía no le han quitado el rótulo ahí. Sigue diciendo, hermanos, que tú eres Pedro y sobre este Pedro edificaré mi iglesia. Todavía mantienen eso. Sin embargo, hermanos, cuando leemos en la historia, en la Biblia, veo yo que realmente Pablo merecía ser el primer papa. Vamos a ponerlo así.
tendría que haber sido el primer papa. ¿Por qué? Porque Pablo estuvo en Roma. Pedro nunca visitó Roma. ¿Por qué? Porque en Roma se había fundado la iglesia gentil. La iglesia de Roma era una iglesia gentil. Era una iglesia de prosélitos. Mientras que los judíos, hermanos, tenían sus propias sinagogas. Alabado sea el nombre del Señor. Entremos a ver, hermanos, lo que la Biblia habla acerca de los papas. Mateo capítulo 8, verso 14. Alabado sea el nombre del Señor. Perdón, antes de eso vamos a Primera de Pedro capítulo 2. Alguien que me lo encuentre, por favor, lo lee. Primera de Pedro capítulo 2, verso del 4 al 8. Y una última persona que me busque, Primera de Corintios capítulo 3, verso 11. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Gracias. La principal piedra en Sion, Jesucristo. A él se menciona como la piedra angular. A él se menciona, hermanos, como la roca inconmovible. A él se le pone como el principal fundamento. Ahora, viene ahora 1 Corintios y Pablo dice quién es Jesucristo. Pablo no dice, hermano, perdón, Pablo no dice que Pedro es la piedra del ángulo. Él declara que es Jesucristo. Dígame. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. ¿Quién es la principal piedra? Jesucristo. ¿Quién es el fundamento? ¿Sobre quién está fundada la iglesia? No está fundada sobre Pablo, sobre Pedro ni sobre Pablo. Está fundada en Cristo. Ahora, veamos, hermanos, las grandes confusiones que tiene desafortunadamente la iglesia católica para aseverar, hermanos, que Pedro fue el primer papa. Primer punto, hermanos, que vamos a tener que hacer una controversia por el hecho, hermanos, que para ser papa se necesita tener muchos requisitos. Sin embargo, en el caso, hermanos, de Pablo y de Pedro, Pablo cubría muchos de los requisitos, pero Pedro no cubría ninguno de los requisitos. Para comenzar, todo sacerdote, según la religión católica, debe de ser célibe, debe de guardar el celibato o debe de tener la abstinencia de mujer. O sea, no debe de desear una mujer o simplemente, hermano, poderse abstener de mujer. Lo primero. Entonces, Pedro, para comenzar, vamos por ahí. Cuando Cristo conoció a Pedro, ya Pedro estaba casado. Pero cuando Cristo conoció a Pablo, Pablo estaba soltero. Una muestra de ello, la Biblia dice en Mateo capítulo 8, verso 14, dice: vino Jesús a casa de ¿quién, hermano? Y vio a quién, hermano? A la suegra que estaba postrada en cama con fiebre. O sea, si tiene suegra es porque tiene esposa. Nadie puede tener suegra, hermano. ¿Sí? Bueno, algunos, yo me recuerdo, hermano, suegra, pero no decir nada más. Eso no tiene que ver nada, eso no lo califica dentro del grupo. Ahora, note, hermanos, que Pedro tenía suegra, por ende estaba casado.
primos católicos y se sacan un as de la manga y dicen, es que Pedro abandonó a su esposa después que tuvo la conversión y después de haber fundado la iglesia. Santo. Que él abandonó a su esposa. Oiga, un pecado. Abandonar a la esposa. Santo. Bien. Primera de Timoteo, capítulo 4, viene la respuesta para los que dicen que Pedro abandonó a su esposa. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, oiga, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Prohibirán casarse. Pablo aconseja, dice que es mejor casarse que quemarse. Cada uno tome la mujer para que, hermanos, tenga ya la persona correcta con quien va a vivir por toda la vida. Como iglesia, hermano, hago este paréntesis, nosotros reconocemos el matrimonio. Nosotros reconocemos como iglesia, hermano, que el matrimonio es indisoluble. No existe el divorcio en la iglesia cristiana. El hombre puede divorciarse las veces que quiera, puede casarse las veces que quiera, pero delante del Señor solo se reconoce el primer matrimonio. Aleluya. Aleluya. Ahora, quiero que entiendas esto también. No es que están fuera del reino de los cielos. No es que no tienen derecho. No. Se está refiriendo, hermanos, ya los que van a tener un ministerio de la predicación, como los pastores en aquel entonces, hermano, dice que los obispos, que los diáconos tenían que ser maridos de una sola mujer. O sea, habían requisitos. Y en el caso de Pedro, ¿se imagina usted, después de estar casado, tener que divorciarse para casarse con la iglesia? Santo. Nada que ver. La Biblia dice, hermanos, que Pedro nunca abandonó a su esposa. Pedro nunca abandonó a su esposa. Pablo lo menciona 25 años después de Cristo, después de la ascensión de Cristo. Estamos hablando más o menos como el año 55. Pedro recibe la palabra de Pablo. 1 Corintios capítulo 9, verso 5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor. Y mire, y hace una aclaración ahí, dice, y Cefas. 25 años después, Pablo menciona a Pedro, ya que ese fue el nombre que Cristo le asignó a Pedro. Juan capítulo 1, verso 42, dice, y tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Entonces viene Pablo y lo reconoce, hermanos, en 1 Corintios capítulo 9, verso 5, diciendo, no tenemos derecho nosotros los predicadores en traer una hermana por esposa, así como lo hacen los apóstoles. O sea, que todos los apóstoles, hermanos, estaban casados. Y menciona ahí de último a Pedro. También Pedro tiene derecho a andar con su esposa 25 años después. O sea que Pedro no abandonó a su esposa, hermano. Aleluya. Que quede claro. Bíblicamente dice que no la abandonó, que la esposa de Pedro, donde quiera que él andaba ella con él. ¿Te me está escuchando, hermano? Ok, entonces, lo primero, Pedro no era soltero, ni era viudo, ni era divorciado. Pedro era casado. Pero para poder ser papa, se necesita, hermanos, ser soltero. Y Pedro no era soltero, pero Pablo sí era soltero. Porque la Biblia dice que Pablo tenía el don de continencia. ¿Qué era el don de continencia, hermano? Tenía el don de continencia. Significa que no es que no tuviera deseo por una mujer o que no quisiera casarse, pero el ministerio mismo
le impedía a él tener una esposa, ya que la esposa para él en su ministerio sentía que lo podía atrasar para las cosas que él quería hacer. Entonces Pablo no es que no quería tener esposa, pero no tenía tiempo para atenderla, así de simple. Entonces le pidió al Señor que le diera el don de abstenerse de mujer. Entonces Pablo sí era, hermanos, una persona soltera sin casarse y tenía el don de continencia. Entonces él sí era un buen candidato para ser papa. Vamos a la siguiente. A Pedro, hermano, y esto es, pienso yo que lo podemos tomar en cuenta, nunca le besaron la mano. Eso lo hacían, hermanos, los esclavos. ¿Se ha fijado que todos los papas, hermanos, se ponen un tremendo anillo con un diamante no sé de cuántos quilates y hace que todo el que entra le bese el anillo? Santo. Esa es una actitud de siervo a Señor, una humillación. Entonces Pedro, que yo sepa, en la Biblia no parece que le besaran la mano o que se arrodillaran detrás de él, hermano, y le besaran la mano. No, esa era una actitud que ellos tomaron, hermano, como estar arriba de los demás. De hecho, más adelante vamos a ver que hubieron papas como Urbano, que dijo él en una ocasión que Dios le había revelado que después de Dios era el papa y que el papa tenía autoridad inclusive de quitarle la vida a quien él quisiera. O sea, ¿qué es lo que está haciendo así? Él está tomando una actitud, hermanos, prepotente, una actitud de dueño sobre la persona, porque supuestamente Dios le había autorizado. Bendito el nombre del Señor. Hechos capítulo 10, versos 25 y 26. Otra de las cosas, hermanos, es inclinarse o arrodillarse o hacer, hermanos, alguna forma de humillación. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Yo también soy hombre. O sea, note que Pedro no permitía ni halagos, ni permitía tampoco que se arrodillara, ni permitía que le besaran la mano, porque dijo, yo soy hombre como tú. Pero el Papa, hermanos, supuestamente es una persona con mucho conocimiento, con una capacidad que Dios le ha dado, aparentemente, que puede tener inclusive sometimiento sobre los demás. Y los demás tienen que postrarse delante de él y humillarse ante su presencia y besarle la mano, porque él es el vicario de Cristo. Vicario de Cristo. ¿De dónde puede salir esa palabra vicario? Vicario es como que el que sufre por Cristo. ¿Qué usted cree que está sufriendo ese hombre allá? Y tiene los lujos de todo lo que no desea nada. ¿Qué vicario puede ser eso? Yo nunca he visto, hermanos, un cura así muriéndose de tanto ayuno que hace. No, se come lo mejor, hermano, toda la vida. Ellos desde que se llegan a hacer curas, hermano, nunca más conocieron lo que es el ayuno. Una botella de vino, $3,000. Gloria al nombre del Señor. A Pedro nunca le pusieron corona. Nunca le pusieron corona. Primera de Pedro capítulo 5, verso 4. Pedro esperaba que le pusieran corona. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, el mismo Pedro estaba esperando, hermanos, la coronación. Sin embargo, vemos ahora, hermanos, que todos los papas se les pone una tiara en su cabeza, demostrando, hermanos, que son reyes sobre las naciones, reyes sobre personas, sí. Pero Pedro nunca aceptó que le pusieran una corona. Más bien él decía, estoy esperando una corona incorruptible. Alabado sea el nombre del Señor. Hagamos la comparación, hermano, entre Pablo y Pedro. Yo creo que la Iglesia Católica cometió un gravísimo error, porque era más fácil tomar a Pablo, como el primer papa que a Pedro, porque las cualidades las tenía Pablo. No te hagas.
a Pedro, llamado apóstol de los judíos. Él era el apóstol de los judíos, no era el apóstol de los gentiles. El que era apóstol de los gentiles era Pablo. Y el que fundó la iglesia de Roma fue Pablo. Usted lo encuentra, hermanos, Gálatas capítulo 2, versos 7 al 9. Pablo le dice: tú eres apóstol de los judíos. O sea, lo reconocen como el apóstol de los judíos. No era apóstol de los gentiles. Recuérdese, el que fundó la iglesia de Roma no fue Pedro, fue Pablo. Pablo, llamado el apóstol de los gentiles, según Romanos capítulo 11, verso 13. Segundo punto, Pedro estaba casado. Pablo era soltero y sin compromiso. Santo. Podía casarse en cualquier momento, sin embargo, él nunca se casó. Pero Pedro estuvo casado, hermanos, por muchos años. Envejeció con ella hasta el día de su muerte. Ahora, Pedro nunca estuvo en Roma, hermano. Los católicos quieren poner como énfasis que Pedro se fue en el año 41. Oiga bien, en el año 41 se fue para Roma. Y que estuvo viviendo en Roma 25 años. Y durante esos 25 años levantó la iglesia de Roma. Para comenzar, según Hechos capítulo 13 y capítulo 15, en el primer concilio de Jerusalén, año 48 después de Cristo, Pedro estaba como líder de la iglesia de los judíos en Jerusalén. El primer concilio donde estuvo Pablo, año 48, y el que lideraba la iglesia de Jerusalén era Pedro. Y los primos dicen que él se fue en el año 41 para Roma. Segundo error. Veamos otra de las cosas, hermanos, que podemos considerar. Pablo sí estuvo en Roma y plantó una iglesia. Pedro nunca estuvo en Roma ni fundó iglesia. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, usted puede leer todos los versículos, hermanos, que hablan acerca de la carta que Pablo escribe a los romanos. A la iglesia de Roma le escribe, la iglesia que él fundó. Note qué cosa. Fue aproximadamente en el año 66, oiga, porque Pablo estaba preso cuando escribió la carta a los romanos. En el año 66 aproximadamente, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, si usted lee, hermanos, toda la carta a los romanos, Pablo saluda a 27 personas. Note, Pablo saluda a 27 personas. Pero, ¿será posible que se le haya olvidado el nombre del Papa, del líder, del padre, del fundador de la iglesia? ¿Casualidad? Pablo no menciona el nombre de Pedro, no lo saluda. ¿Por qué no lo saluda, hermano? Porque Pedro no estaba en Roma, Pedro estaba en Jerusalén. ¿Cómo se va a mencionar a alguien que no esté? Es como que manden saludos para el tabernáculo de bendición. El saludo va a ser: mandamos un saludo caluroso al pastor, a la pastora, a sus líderes y a la iglesia en general. Pero se va a escuchar raro que alguien diga: mando saludos a los fieles de la iglesia del tabernáculo de bendición, y empiece a mencionar todos sus fieles y no mencione a mí. Porque soy raro, ¿verdad? O soy enemigo, o simplemente yo no soy el líder. Entonces lo mismo sucedía en ese momento. Pedro no podía ser saludado porque él no estaba en Roma, ni era líder de la iglesia de Roma, sino que él estaba en Jerusalén. Bendito el nombre del Señor. Ok, otro punto. Pedro era pescador. Él no era una persona letrada. Busque por favor Primera de Pedro capítulo 5 verso 12. Pedro era un hombre sin letra, o sea, era un hombre que no había tenido educación.
Él era un pescador, se había dedicado a la pesca. El pescador, hermano, ¿para qué necesita la matemática? ¿Para qué necesita escribir? En lo que va es pescar y le dice, si me das tanto por este te lo llevo. No necesita gran conocimiento. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Gracias. El que estaba hablando ayer era Pedro. Pedro dice, os mando saludos por medio de Silvano. O sea, Silvano escribe y yo le digo. Yo le dicto y él escribe. Entonces, Pedro, hermanos, cuando quería mandar un saludo, una carta, él le decía a Silvano, ven y ayúdame. Venía Silvano y escribía. Por conducto de Silvano, hermanos, Pedro mandaba el mensaje. ¿Quién era Silvano? Silvano era, hermanos, un sirviente o un ayudante que tenía Pablo. Se llamaba Silas. ¿Usted lo ha escuchado a Silas? ¿Sí? Cuando estaba ese tremendo líder que le dio Pablo a Pedro. Y ese es el escribiente que tenía Pedro, hermano, Silvano, Silas. Él tenía letra, él escribía, Pedro le dictaba, él escribía y luego lo enviaba. Porque era un hombre sin letra. Ahora hablemos de Pablo. ¿Usted cree que Pablo tenía letra o no tenía letra? Hermano, se había fundado, él habla y dice, hermano, que tenía todo el conocimiento que en ese momento había. Fariseo de fariseo, decía, me puedo la Biblia de punto al otro punto, de un extremo al otro, no hay nada que me pueda engañar. Se peleaba con los filósofos, pues. De hecho, lo invitaron, hermano, porque decían, este está trayendo una nueva filosofía que nosotros no conocemos. Y lo invitaron al anfiteatro donde él, hermano, se empezó a exponer y a hablar, hermano, del conocimiento que había adquirido a través de Cristo. Era un hombre que tenía mucha letra. Se supone, hermanos, que los sacerdotes deben de conocer los papas deben de conocer varios idiomas. Por lo menos 5 idiomas deben de conocer. Ahora, ¿cuántos idiomas cree usted que conocía Pedro? Como pescador, hermano. Hablemos, hermano. Como pescador, ¿usted cree que Pedro, si no podía escribir, mucho menos podía hablar otros idiomas? Si la única vez que Pedro habló otro idioma, hermano, es estando en el aposento alto, porque dice la Biblia que empezó a hablar en otras lenguas, y dice que este Pedro, el que habla griego, el que no puede hablar y ahora está hablando, no sé en qué otro idioma, hermano, pero reconocieron que Pedro estaba hablando en otro idioma, pero era porque lo estaba haciendo en lenguas. Alabado el nombre del Señor. De lo contrario, hermanos, Pedro no tenía, hermanos, conocimiento de otros lenguajes, pero Pablo sí. ¿Por qué? Porque Pablo tenía ¿cuántas nacionalidades, hermano? ¿Cuántas nacionalidades tenía Pablo, hermano? Tenía 3 nacionalidades. ¿Sí? Era griego, sí. Era romano y era judío. Judío por parte de padres. ¿Sí? Se cree que el padre también era romano. Sin embargo, él nació en Tarso. Tarso, hermanos, era una ciudad griega. Aprendió el griego. Aprendió como ayudante, hermanos, de Gamaliel. Tuvo que aprenderse, hermanos, el idioma hebreo. Él hablaba hebreo. Él hablaba arameo. Él hablaba latín, que era el lenguaje de los romanos. Sino cuando Pablo fue a Roma, hermano, ¿cómo se iba a comunicar? Con los de Italia, tenía que hablar latín. Entonces, Pedro hablaba latín, hablaba griego, hablaba hebreo, hablaba arameo. Es un hombre con conocimiento, y no sé si se podía algún otro idioma más. Bueno, el latín es el derivado del español, porque dice la Biblia que él fue a España también y predicó en España, o sea que habló, hermanos, en latín.
Por esa razón, hermano, el mejor candidato para ser papa tenía que haber sido Pablo. Porque Pablo era educado en la mejor escuela, hermano, del mundo en ese momento. La judía, la farisea, hermano, era la mejor escuela. Y él se aprendió todo. Entonces, él podía haber sido perfectamente líder de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenía todo el conocimiento y sabía varios idiomas. Mientras que Pedro, pescador, que tenía que buscar ayuda para que le escribieran la carta. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, avancemos. Pablo era un erudito intelectual de la ley. Un erudito intelectual. Veamos la siguiente. Pedro fue exhortado públicamente por sus malas acciones. Se supone que un papa es infalible. Es la palabra de infalibilidad, que no falla. Donde tira la bala, la pega. O sea, no se equivoca. Es como el profesor Girafales. Nunca se equivoca. Entonces lo mismo del Papa, nunca se puede equivocar, nunca. Sin embargo, aquí dice la Biblia, hermano, que Pedro se equivocó y recibió un regaño, y no solamente, hermano, un regaño, una humillación, porque fue delante de todos los que estaban ahí. Dice la Biblia que como que la sangre de Pablo como que se le alborotó y no pudo resistir y tuvo que decir la palabra enfrente de todos. Gálatas capítulo 2, alguien que me lo lea por favor, del verso 11 al verso 14. Pedro es exhortado públicamente por sus malas acciones. ¿Quién lo tiene? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, venían con gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaban porque tenían miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban